Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla Fonoaudiología, aristas con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En esta oportunidad nos acompaña Paula Zúñiga Carrasco, fonoaudióloga titulada de la Universidad Autónoma de Chile, candidata a magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Central de Chile. Además, ella es integrante del comité de expertos de la Ley Ricardo Soto. Fonoaudióloga coordinadora de la Corporación ELA Chile y fonoaudióloga del Hospital Clínico Los Jazmines, donde realiza función asistencial y participa de la formación práctica como docente clínico de los estudiantes de nuestra casa de estudios. En esta jornada, Paula nos hablará de aspectos teóricos respecto a las patologías fonoaudiológicas que tienen los pacientes con ELA, además de compartir su experiencia profesional en la corporación. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Paula, estás silenciada. Listo. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Paula. Muchas Bueno. gracias por querer participar y entregar tus conocimientos en esta charla. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A los asistentes les cuento que al finalizar la exposición, Paula responderá las preguntas que ustedes hayan realizado mediante el chat. El moderador de esta actividad será el fonoaudiólogo Marcel Báez, quien es el coordinador de prácticas de la Universidad Autónoma de Chile. Buenas tardes, Marcel. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes a los asistentes. Buenas tardes, Paula. Es muy placentero tenerte acá el día de hoy, titulada de nuestra casa de estudio. Así que siéntete en tu casa. Esperamos sea muy buena la presentación. A todos los invitados, decirles que finalizando la presentación de Paula, van a poder hacer preguntas, vamos a tener un tiempo para elicitar, ¿cierto?, algunas preguntas y se las vamos a plantear a la expositora para que las pueda resolver. Éxito, Paula. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar inmediatamente a ver las aristas claves en pacientes con ELA. Entre las temáticas que vamos a abordar en esta presentación es que primero saber qué es el ELA, luego explicar un poco el rol de la Corporación ELA Chile, en donde trabajo, luego hablar un poco de la Ley Ricardo Soto, algunas aristas fonoaudiológicas en pacientes con ELA, hablar de disártera, de eglusión y la disfagia, que es el tema que nos convoca hoy, ¿ya? Bueno, para comenzar, yo creo que es importante comenzar hablando de qué es el ELA, porque es una enfermedad que es bastante desconocida, que por lo general no hay mucho manejo, es una enfermedad de muy difícil diagnóstico, entonces es importante que conozcamos algunas aristas importantes de esta. Primero es que es una enfermedad neurodegenerativa a nivel del músculo, entonces es una enfermedad progresiva, y que en la actualidad no hay una cura mediante fármacos, ¿ya? Entre algunos de los síntomas que podemos encontrar en pacientes que tienen ELA es dificultad o torpeza en los pies, en las manos. Hay una afección que comienza desde la parte vulvar, entonces tienen muchos trastornos, comienzan con trastornos de habla, trastornos de glutorio. Hay también fasciculaciones, pacientes que sienten calambres, muchas molestias. Hay pacientes que dicen que comienzan que se les duerme un dedo del pie, luego 2 dedos, y así va subiendo como este adormecimiento, que finalmente es una debilidad. Las causas como en sí no hay, pero es súper importante destacar que entre el 5 y el 10% es de factor hereditario, ¿ya? Antes la literatura decía mucho que era 90% hereditario y se ha ido comprobando con el tiempo que así no es.
Algunas complicaciones que se pueden ver en pacientes con ELA, yo lo que encontré fue que son básicamente 3, a nivel respiratorio, a nivel de habla y a nivel de glutorio. A nivel respiratorio vamos a encontrar que son pacientes que necesitan de ventilación mecánica no invasiva de tipo BiPAP o en un futuro de ventilación mecánica invasiva, por lo general de traqueostomía, ¿ya? A nivel de habla son pacientes que presentan una disartria en distintos grados, no podemos hacer un general de los pacientes, son cada caso es un mundo, entonces es súper importante considerarlo así. Y a nivel de glutorio son pacientes, sobre todo cuando hay un predominio vulvar, que van a evolucionar con un trastorno de glutorio, ¿ya? El diagnóstico se hace, hay un gold estándar para esto, que es la electromiografía, que la hace un médico neurólogo, que es un impulso que se envía directo al músculo para ver la reacción de este. Ese es el gold estándar con el que se diagnostica la enfermedad de ELA. También van a encontrar que los pacientes pasan por resonancias magnéticas nuclear, por exámenes de sangre, por funciones lumbares, pero es una enfermedad que hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras porque se tiende a confundir a ser una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, si usted, como lo que hemos logrado aprender en la corporación, es que mediante la electromiografía va a ser el gold estándar y ahí dice sí, es enfermedad de ELA, la afectación aquí en motoneurona lo dice clarísimo. Tratamiento. El tratamiento para esta enfermedad, no hay un tratamiento como si con fármacos ni nada. El mejor tratamiento va a ser tener un equipo de rehabilitación a cargo del paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una buena calidad de vida, de tener un buen manejo, un kinesiólogo permanente que haga kinesiología motora, respiratoria, una fonoaudióloga que esté manejando el tema del glutorio para hacer un buen seguimiento del paciente. A nivel de habla, ver qué sistemas de comunicación se puede adquirir este paciente. Las terapeutas ocupacionales con el tema de las órtesis, con el tema de las adaptaciones en el hogar, con el tema para nosotros de los utensilios para la alimentación. La nutricionista para que el paciente tenga un buen aporte nutricional que es el que requiere, ¿ya? Entonces el equipo es necesario para una buena calidad de vida de nuestro paciente y mejor conservación. La enfermedad de ELA afecta 3 principales áreas, que es a nivel kinesiológico, la parte musculoesquelético, a nivel respiratorio y a nivel de glutorio. Son las 3 aristas más importantes que podemos ver en estos pacientes que se afectan. La enfermedad de ELA no afecta las habilidades cognitivas, son pacientes que se conservan muy bien a nivel cognitivo, no tienen dificultad, lo que pasa es que después les cuesta comunicarse, pero no quiere decir que el paciente tiene un problema cognitivo de memoria, de atención, no se ve perjudicado, tampoco se ve el músculo del ojo. Y esto es súper importante porque nos permite hacer sistemas de comunicación alternativos en estos pacientes, que es el tecno-ocular. No afecta la función sexual, el de esfínter y la parte sensitiva. El paciente va a seguir teniendo un buen olfato, un buen gusto. Entonces, para tenerlo en consideración, porque uno al verlo pensaría que podría estar alterado, ¿ya? Pero no ocurre así. Y una pregunta que siempre realizan los pacientes en la consulta es el tema de la prevalencia de vida. Antes la literatura hablaba mucho de que era la enfermedad de los 1000 días, de los 5 años, de los 3. He leído montones. Y la verdad es que cada paciente evoluciona muy distinto, ¿ya? Entonces, como consejo, hay que tener buenos equipos del cuidado, hay que entregar buena información, buena educación, para que tengan una excelente calidad de vida. Yo creo que la prevalencia va en directa relación con los cuidados del paciente. Y bueno, y según lo que nosotros hemos podido detectar en la corporación en los últimos 5 años, desde que está la corporación, es que esto influye considerablemente en la expectativa de vida de los pacientes, ¿ya?
La corporación ELA fue creada el año 2015 por Luis Alberto Keitel, que es un joven que tiene ELA, y esto surgió debido a que él tiene esta enfermedad, ya más de 15 años con la enfermedad, y vio que es una enfermedad bastante cara, que requiere de muchos cuidados, y decidió armar esta corporación. Bueno, como datos anecdóticos, la corporación desde el año 2018 tiene una consulta en Providencia donde podemos atender a los pacientes en manera presencial, los lunes y los jueves, que eso fue un logro porque finalmente la corporación es una institución sin fines de lucro. Entonces fue un hito súper importante para nosotros, ¿ya? También mencionar que se hacen giras a nivel nacional, entonces, no sé, 7 veces al año se va a distintas regiones de Chile y se atiende al máximo de pacientes porque tenemos una base de datos con ellos, entonces nos contactamos y se van a visitar a sus hogares, ¿ya? Así que las regiones también están bastante acompañadas en este proceso. Qué lástima que este año no pudo ser así, habían altas expectativas, pero no se logró por el tema de la pandemia, ¿ya? Pero el otro año esperamos poder continuar con estas visitas a región, la verdad, porque han sido bien enriquecedoras también para las familias, ¿ya? Bueno, la Corporación ELA cuenta con aproximadamente 800 familias inscritas, pacientes. Entonces, si lo vemos a nivel nacional es bastante importante. Hay focos que son bien importantes a nivel nacional, no sé, Santiago que tiene la mayor cantidad, pero también tenemos Concepción, Temuco, Antofagasta, que son regiones que tienen bastante presencia de pacientes con ELA, ¿ya? Abajo está el link por si quieren indagar un poco más en la corporación, ahí quedan cordialmente invitados. Bueno, la ley Ricarte Soto se aprobó el año pasado, el 1 de julio del año pasado. Fue un trabajo de 2 años, un trabajo bastante importante que se fue a reuniones, se vieron las necesidades de los pacientes, se postuló, se insistió mucho, hasta que se logró la aprobación, que es un gran alivio, la verdad, ya porque, como les comenté, es una enfermedad muy, muy, muy cara. Bueno, en ámbitos generales, lo importante que debemos considerar, yo siento que es importante manejar estos temas de algunas leyes porque nos permiten buenas derivaciones, ¿ya? Entonces sabemos a quién derivar, cómo hacerlo y a qué tiene derecho finalmente el paciente, ¿ya? La ley Ricarte Soto, lo que primero hay que hacer es que el médico neurólogo o fisiatra tiene que subir los documentos del paciente a la plataforma, ¿ya? Solo lo pueden hacer estos 2 médicos, ¿ya? Neurólogo o fisiatra. Y tienen que subir la escala, una escala que tienen que llenar con puntaje, el consentimiento de, ¿cómo se llama? Perdón. De adherencia tienen que llevar y la escala ALSFR, la evaluación sociosanitaria y el compromiso de adherencia. Y aparte tienen que adjuntar la electromiografía para nosotros, como comité de expertos, ver la aprobación de este caso. Al ser aprobado el caso, hay 30 días que son de plazo para que el paciente reciba sus ayudas técnicas, ¿ya? Entre las prestaciones garantizadas que entrega esta ley va a ser el baño portátil, la silla de ruedas, la silla de baño, el cojín y el colchón antiescaras, el computador, el tecnoocular y el BiPAP y el aspirador de secreciones. Si nos fijamos, son ayudas técnicas y garantías que son bastante caras, sobre todo el BiPAP y el tecnoocular. Entonces es un derecho, así que es importante seguir reforzando esto en nuestros pacientes para que los médicos, neurólogos y fisiatras hagan el ingreso de ellos, ¿ya?
para hablar de algunas aristas fonoaudiológicas en ELA, lo separé en 3 fases, ¿ya? La primera fase vamos a pensar en un paciente que está bastante, que todavía tiene marcha autónoma, que es un paciente que logra llegar a la consulta. Pensemos en eso, se logra desplazar a la consulta. Entonces, a nivel de deglución vamos a notar que es un paciente que está bastante conservado, que desde nuestra parte lo que vamos a poder hacer van a ser algunas sugerencias a nivel de pautas de deglución segura. Entonces, no sé, el posicionamiento al momento de comer, el ambiente donde va a tener que comer, pero grandes modificaciones a esto no se van a realizar, ¿ya? A nivel de habla, son pacientes que pueden presentar un habla con la adecuada, sin ninguna presencia de alteración, o también puede estar en un grado muy leve, ¿ya? Pero son pacientes que están bastante bien todavía y eso es lo importante de tener la información en una fase 1. Nos va a permitir hacer un seguimiento de este paciente y poder conservar su condición el mayor tiempo posible, ¿ya? A nivel de drooling o cialorrea son pacientes que por lo general no presentan esta conducta. Ya no hay evidencia de hipersalia en el paciente. A nivel de fase 2, esto es como para esquematizar un poquito de los pacientes, ya para que se vaya comprendiendo cómo uno los puede clasificar, ya, pero no es para todo. A nivel 2, son pacientes por lo general que van a tener ventilación mecánica no invasiva de tipo BiPAP, entonces van a ser pacientes que al momento de alimentarse se van a cansar mucho más, se van a saciar mucho más rápido, son pacientes que empiezan a comer menos volumen y entonces acá es importante empezar a tomar algunas medidas, ¿ya? Acá ya vamos a dejar algún tipo de indicación, vamos a ver la indicación en las consistencias de su alimentación, en las viscosidades de su hidratación y a lo mejor en los utensilios que va a estar utilizando para esta alimentación, ¿ya? A nivel de etapas de la dilución, uno podría observar que la más alterada va a ser la etapa preoral, ¿ya? Acá son pacientes que pueden presentar una mayor hipersalia y a nivel de habla ya empezamos a notar algunas distorsiones consonánticas, algunas afectaciones en la inteligibilidad, que vamos a ir detectando mediante la evaluación. Y la fase 3 ya es una fase más avanzada de la enfermedad y acá ya tenemos que empezar a empezar a dar indicaciones mucho más adecuadas al paciente. A lo mejor van a ser un poquito más drásticas vamos a dejarlo con semisólido, con algún tipo de líquido espesado, o directamente vamos a hacer la sugerencia a su médico tratante para poder hacer una vía enteral de alimentación, ¿ya? Es importante que en todas estas fases se haga una evaluación bien exhaustiva de la deglución, porque eso nos va a permitir tomar buenas decisiones y todas a tiempo, ¿ya? Son pacientes en la fase 3 que se van a fatigar mucho más, van a estar mucho más cansados, y a nivel de habla, aquí llama mucho la atención que aquí ya hay una disartria moderada severa o simplemente una anartria, ¿ya? Entonces acá los sistemas de comunicación cobran vital importancia, ¿ya? Que lo importante que es comunicarse, ¿ya? Eso. Bueno, vamos a decir solo esto de disartria, vamos a abordar solo este punto. Y vamos a recordar que las disartrias son perturbaciones del habla causadas por una parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla. Pensemos que la enfermedad de ELA es una enfermedad del músculo, entonces obviamente va a afectar los procesos motores básicos del habla, ¿ya? Así que las disartrias, como les dije, van a cursar en algún momento, ¿ya? Para la disartria, acá vamos a poder ver el tema de sistemas de comunicación alternativa, ¿ya? ¿Por qué no digo aumentativa? Porque para la aumentativa necesitamos aspectos motores, ¿ya? Y esta enfermedad afecta a los aspectos motores. Entonces vamos a recurrir a sistemas
alternativos, ¿ya? A sistemas alternativos, ¿a qué me refiero? Al tecnocular. El tecnocular es un software y es un dispositivo que se coloca en el computador que yo puedo, que el paciente va a poder mirar, lo calibra, mira y se va a poder comunicar a través de su computador. Y bueno, y todos sabemos cuál es la importancia de mantenerse conectado, poder comunicar las necesidades, las emociones, lo que sea, es importante en el paciente. Entonces, este sistema viene a ayudar porque lo mantiene conectado a Facebook, a WhatsApp, a Instagram. Tenemos pacientes de la corporación que han escrito libros, que tienen columnas en diario o en revista. Entonces te permite mantenerte conectado con tu entorno. También pueden seguir trabajando. Entonces la importancia de la tecnología en esta enfermedad, ¿ya? Y ahora les quiero mostrar un video autorizado para que puedan ver el tema de la comunicación mediante estos tecnoculares. Hola, estamos aquí donde el Juanito le estamos haciendo terapia y les quiere mandar un saludo. Le va a pegar esa pelota Tonali, la pelota cruza. Por de Inter, Lautaro. Le queda Mouses, atención, Varela. Otra vez para Víctor Mouses. Hola, soy Juan Ramírez, paciente con él hace 8 años y en este camino han sido importantes todos los profesionales que me atienden de la Corporación ELA Chile. Cariños para todo el equipo y en especial a los fonoaudiólogos. Gracias, Juanito. Bueno, ahí pudieron ver en qué consiste el tecnocular y lo que logra, o sea, el paciente logra mandarnos un mensaje, ¿ya? Bueno, y ahora deglución. Ya, tenemos que considerar que la deglución es un proceso neuromuscular que lo que se encarga básicamente es de llevar el alimento o la hidratación de la boca al estómago, ¿ya? Cuando hay un trastorno de esto, va a ser el trastorno de la deglución, la disfagia. En nuestros pacientes van a ser disfagias neurogénicas, porque es de origen neurológico, ¿ya? Y la disfagia, ¿qué es? Es el trastorno para poder deglutir todas las consistencias de alimentos y las hidrataciones, y que puede verse afectada en cualquiera de las 4 etapas, y que puede desencadenar en una neumonía aspirativa, ¿ya? Desnutrición, deshidratación, o sea, es bastante importante estar ahí pesquisando constantemente a nuestros pacientes. Ahora les quiero mostrar esto que es la prevalencia de las disfagias, ¿ya? Podemos ver que en la enfermedad de Duchenne se observan los porcentajes que pueden presentar disfagia. Entonces podemos ver que hay reportes de mayores al 30%, es importante, son volúmenes importantes. Miastenia gravis también, pacientes presentan en 30% disfagia en alguna etapa de su enfermedad. Pero miren acá en esclerosis lateral amiotrófica, cuando es de predominio vulvar, el 95-98% de los pacientes va a presentar disfagia, y cuando es de predominio espinal, va a presentar entre un 35 y un 73% de los pacientes en algún transcurso de la enfermedad. Entonces es un tema que es relevante ir pesquisando, ir detectando y hacer seguimiento. Acá están los 6 predictores clínicos de aspiración, que es la disfonía, la tos voluntaria normal, la disartria, la tos después de deglutir, el reflejo de arcada y los cambios en la calidad de la voz, que eso vendría siendo una voz húmeda, ¿ya? La literatura dice que si presenta 2 de estos factores es un factor de riesgo, pero si ya presenta 4 de 6 es un factor de que esto no está siendo seguro para el paciente, ¿ya? Entonces hay que tener siempre estos predictores bien internalizados para poder estar observando al paciente y ver cómo va haciendo su rendimiento. Las consecuencias de la disfagia, que es lo que preocupa, es el tema de la neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa lo que es una infección a los pulmones, lo pueden encontrar también por broncoaspiración.
El problema es las consecuencias que causa esto, ¿ya? Son pacientes que van a tener que estar hospitalizados, no es grato, por lo general cuando llegan con una neumonía aspirativa pasan a sonda nasogástrica inmediato, entonces son bastante molestosas. Entonces ahí hay que tener ojo con las neumonías aspirativas. Yo siempre se los digo a mis pacientes, les explico que esto es la gravedad de una mala alimentación en ellos, ¿ya? Y entre otras consecuencias que se puede ver va a ser la deshidratación, la malnutrición, y aquí aparecen los dos términos que nos gustan a los fonoaudiólogos, que es la eficacia y la seguridad, ¿ya? La seguridad, vamos a estar viendo la seguridad de vía aérea, y la eficacia es que el aporte nutricional sea el adecuado a los pacientes, ¿ya? Ahora les quiero, acá hay una nasofibroscopía que es de una usuaria y es como para aterrizar un poco toda esta información mediante un caso clínico, ¿ya? Es una paciente de iniciales MRT, de género femenino, que los primeros síntomas fueron en marzo del 2019 y su confirmación diagnóstica mediante electromiografía fue en febrero del 2020. Uno se puede sorprender también al ver que prácticamente transcurrió un año entre los primeros síntomas y el diagnóstico. Y ha sido lo constante que hemos logrado ver en nuestros pacientes. Ya cuesta mucho el diagnóstico, como se confunde con otras enfermedades, cuesta que llegue. Son pacientes que pasan por traumatólogo, por fisiatra, por reumatólogo, por millones de especialidades, pero gracias a la electromiografía llegan al diagnóstico de ELA, ¿ya? Bueno, para contextualizar, es una paciente que se encuentra vigil, es bastante cooperadora, tiene marcha autónoma, ella anda por todos los lados de su casa, pero su predominio fue vulvar. ¿Ya? Vulvar, ¿a qué me refiero? Es que ha afectado mucho más el habla y la deglución. Bueno, a nivel de habla se observan distorsiones consonánticas, afecta la inteligibilidad, en ocasiones cuesta entender bastante, pero ella en este momento se comunica, cuando tú ya no la entiendes, empieza a escribir lo que desea transmitir, ¿ya? Y a nivel de glutorio, se logró evaluar con todas las consistencias, en una etapa inicial con todas las consistencias, entonces se evaluó con sólidos duros, sólidos blandos, líquidos finos y líquidos espesados de viscosidad tipo néctar. Entonces fuimos viendo su desempeño, ¿ya? Con los sólidos presentaban un buen rendimiento, pero al ser sólidos duros, su coordinación intraoral era mucho más defectuosa, ya le costaba un poquito más mover, porque a nivel de control motor oral tenía dificultades a nivel labial lingual, ¿ya? Entonces, claro, había ciertas dificultades, pero lograba, no presentaba signos clínicos ni nada, pero había mucha más dificultad en coordinación. Con sólidos blandos el rendimiento era muy, muy, muy bueno. No presentaba ningún signo clínico, no se observaba esfuerzo, no se escuchaba, no era audible, lo cual uno decía, perfecto, estamos bien, un sólido blando, quedamos con un sólido blando. Con los líquidos finos pasaba que había bajo control intraoral. Entonces a ella le costaba deglutirlo, porque como no lograba la coordinación para hacer la propulsión del bolo. Entonces, al espesar los líquidos, hubo un mucho mejor manejo de parte de la paciente, ¿ya? El diagnóstico fue una disfagia neurogénico-orofaringea de grado leve, según escala 2, ¿ya? Se le preguntó a la familia si existía la posibilidad de poder hacer un examen objetivo de la deglución, y sí, y realizamos esta nasofibroscopía en conjunto con el otorrino que ve a esta paciente, y esto surgió porque al hacer la exploración intraoral
se dio cuenta que, me di cuenta, perdón, que la úvula estaba desviada y aparte la paciente indicaba constantemente que en mi cara derecha sentía menos a nivel sensitivo. Entonces eso llamó bastante la atención y se decidió por este examen. Bueno, y al hacer el examen junto a otorrino, el otorrino es el que hace todo el procedimiento, fonoaudiología acompaña y va administrando las consistencias, las viscosidades de los líquidos, y aparte va, uno puede ir probando ciertas maniobras en el mismo examen. Eso es lo bueno de la nasofibroscopía, de tenerlo ahí y poder participar el fonoaudiólogo de este procedimiento. Bueno, y nos dimos cuenta, gracias al examen a la naso, que había efectivamente una disminución de la sensibilidad en mi cara derecha, y por eso esta desviación de la úvula. Y lo bueno de esto fue que se logró como determinar que si se hacía un cambio de posición a rotación de cabeza, la paciente deglutía de mejor manera. Y aparte se vio que con los líquidos espesados era ¿cómo se llama? Una hidratación segura para él, ¿ya? Se ha conservado muy bien a nivel deglutorio y se mantiene en constante seguimiento. Ahora, acá algunas alteraciones frecuentes que se pueden ver en la enfermedad de ELA va a ser el reducido control lingual, la falta de contracción faríngea, el retardo del inicio del reflejo deglutorio, la reducida elevación laríngea y la difusión cricofaríngea. Si nos empezamos a fijar en todo esto, podemos ver que es etapa preoral, oral y faríngea, las que se ven alteradas en la enfermedad de ELA. También quería comentarles de las vías enterales de alimentación. De repente nos da un poquito somos un poquito temerosos con esto y la idea es que lo manejemos bien, porque con esto podemos hacer buenas indicaciones al paciente, ¿ya? Siempre tenemos que ver todo en beneficio de él, ¿ya? La nutrición enteral tenemos que considerar que va a ser una técnica de soporte nutricional que va directo al tracto gastrointestinal, ¿ya? Mediante una sonda. Y acá les voy a hablar solo de dos, porque si no podemos extendernos mucho rato. Una va a ser la gastrostomía, que es un procedimiento que se realiza con una pequeña incisión y que se coloca una sonda que va directo al estómago, ¿ya? Y ahí puedes alimentar al paciente. Y la otra es la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica la puede hacer el procedimiento una enfermera, ¿ya? Y tiene un periodo de que uno puede estar con una sonda, que la literatura dice que son 6 semanas que uno debería estar con esta. Bueno, en un paciente con ELA, si colocamos una sonda nasogástrica, va a ser bastante difícil poder sacarla, ¿ya? Entonces la idea es que consideramos inmediatamente la gastrostomía. ¿Por qué lo digo? Porque para poder hacer el procedimiento de gastrostomía hay que estar a nivel respiratorio y físico, tiene que estar el paciente conservado, ¿ya? Y entonces es importante realizar una buena evaluación con el fin de hacer un buen informe y el médico tenga acceso a poder tomar una decisión con la indicación que uno envió, ¿ya? Bueno, en la corporación somos 2 fonoaudiólogas, Isidora y yo, las que trabajamos, y hicimos nuestra evaluación clínica de la deglución, que nos estructuramos súper bien para poder hacerla, ¿ya? Como que hicimos nuestro protocolo para que no se nos olvide nada. A nivel de EFAS vamos a ver las estructuras, la función, la tonicidad y la sensibilidad a nivel extra, peri e intraoral. Vamos a ver los reflejos orales, que son los reflejos protectores, el tusígeno, el deglutorio y el nauseoso. Y en algunos casos muy específicos vamos a tener que ver los primitivos y los patológicos, pero son casos muy específicos. Luego pasamos a evaluar deglución en seco, que es deglución con saliva, y vamos a ver el tiempo y la excursión laríngea
en los pacientes. Y luego de haber evaluado todo esto, es que vamos a pasar recién a las consistencias, ¿ya? Y acá, como un dato, si llega un paciente y les dice, no, yo me alimento hace un año con un semisólido de tipo papilla, pensemos en eso. Yo voy a comenzar con esa consistencia a evaluar, porque ya sé que es una consistencia segura, sobre todo si el paciente en mi anamnesis me dice que no ha cursado en el último tiempo con ninguna neumonía aspirativa, con ningún cuadro respiratorio, entonces no tengo ninguna sospecha de alteración en la seguridad de vía aérea, ¿ya? Y luego entre las consistencias voy a probar con líquidos finos, líquidos expresados en sus distintas viscosidades, con semisólidos y sólidos cuando me lo permita, ¿ya? A nivel de observación que yo puedo determinar mediante mi evaluación va a ser si el paciente realiza esfuerzo. Ya por lo general a la altura del mentón uno ve que el paciente contrae mucho la musculatura. También que es audible, ¿ya? La saturación, puede haber una fluctuación en la saturación inicial versus la final. Los signos clínicos que ya hablamos, tenerlos también bien pendientes. Y vamos a ver el tema de los estertores laringeos o sonidos deglutorios, ¿ya? A nivel de intervención en pacientes con ELA, vamos a fijarnos que vamos a trabajar el tema del posicionamiento. Es súper importante que el paciente tenga una buena postura al momento de alimentarse, ya que estén los pies apoyados en el suelo, que la espalda esté bien apoyada en un respaldo y que los codos estén bien apoyados en la silla. Bueno, pero también nos puede tocar un paciente que está con algún grado de dependencia, entonces está en un catre clínico. Ahí lo que podemos hacer, y a lo mejor no me tolera los 90 grados del catre clínico, de posicionamiento, perdón, entonces yo ahí puedo hacerlo con Fowler, lo dejo en una posición Fowler, que es a 60 grados, y también hay otra posición que es semi-Fowler, que es aproximadamente a 45 grados, ¿ya? Entonces tenemos estos grados para poder movernos. Está la terapia motriz oral. ¿Que a qué se refiere con esto? Uno para poder comer necesita coordinación, necesita alcance, necesita precisión. De hecho, para yo poder hacer el arrastre de la cuchara necesito movilidad labial, lingual, y con este fin es que vamos a trabajar la terapia motriz oral. Vamos a ver también cambios posturales, que son estrategias compensatorias, el chin down, rotación de cabeza lateral. En etapas iniciales vamos a poder aplicar maniobras de deglución con esfuerzo, la supraglótica, entre otras. Y acá la modificación del bolo también va a ser un cambio compensatorio en el paciente, porque no va a venir a rehabilitar, solo va a compensar algo, y puede ser a nivel de consistencia de la alimentación, de viscosidad de la hidratación, de los utensilios que el paciente va a utilizar y el volumen. Es muy importante tener bien determinados los volúmenes, por eso las evaluaciones siempre se hacen medidas, ¿ya? La técnica de realce sensorial, que es la terapia termotáctil, que también es una estrategia compensatoria porque tiene reacción solo en el momento que estamos aplicando, ¿ya? Y acá la sugerencia de una vía alternativa para la alimentación de tipo GTT, o también están los botones gástricos, ¿ya? Que son bastante más estéticos. Un paciente que todavía tiene la marcha conservada y puede hacer sus cosas, un botón gástrico queda mucho más pegado a la pared abdominal, ¿ya? Acá las consistencias, los sólidos, los semisólidos y los líquidos, y que son los clásicos con los que evaluamos, y acá me interesa como que también dejar claro que hay alimentos que son de difícil manejo en pacientes con disfagia. Nos encontramos con los de doble textura. ¿Qué es eso? Cuando uno prepara una cazuela, que es un líquido, ¿no es cierto? Y
le coloca los cabellitos de ángel, pasa a agregar un sólido. Un paciente que presenta una disfagia va a tener demasiada información a nivel de cavidad intraoral. Entonces, se aconseja no hacer estas mezclas, no sé, el yogur con fruta, tampoco, porque son dos consistencias distintas, un semisólido y un sólido. Con otro que es bastante complejo en algunas situaciones es la sandía. ¿Por qué? Porque la sandía es dura, uno la mastica, pero empieza a soltar demasiado jugo, ¿ya? Y un paciente que tiene bajo manejo de líquidos a nivel intraoral puede presentar signos clínicos de aspiración o penetración, ¿ya? Aquí hay que fijarse bien en el tema de la motilidad lingual del paciente, ¿ya? Cómo va haciendo su movimiento. Lo otro, la piña, el apio, porque tienen esa fibra que a los pacientes les cuesta mucho manejar. Hay que tener bastante ojo con los movimientos linguales, ¿ya? Acá siempre yo apelo a que uno se tiene que poner en los zapatos del otro, ¿ya? Y uno trata de hacerlo. ¿Qué pasaría si yo tengo que comer una papilla todos los días? ¿Estaría bien? ¿Me gustaría comer? ¿Sería un momento agradable de mi día? Y personalmente siempre lo hablamos con los pacientes, ¿ya? Entonces ahí los invito a la creatividad fonoaudiológica y de las familias que también pueden estar escuchando esto y innovemos, inventemos, seamos creativos. Una papilla no tiene que ser, ¿por qué ser una papilla clásica de estas de guagua? Puede ser una papilla de beterraga, con otros colores, con otros sabores. Podemos hacer un pastel de papa que también calificaría como un semisólido si lo pasamos todo por la juguera por un tema de presentación. Recordemos que la primera etapa de la deglución es la etapa anticipatoria. Y la etapa anticipatoria, ¿qué es lo que me dice? El olfato y la visión. Entonces, yo al verme enfrentada a este plato, va a ser mucho más grato para mí y ya empecé a activar todo el proceso deglutorio de otra manera. Aquí sí, todos los días me presenta esta papilla. El charquicán también es un excelente semisólido, las cremas, el chuño, ahí les puse purés de fruta. También se recomienda que en vez del tallarín largo sean fideos de tipo corbatita por un tema de manejo intraoral del paciente. El pescado también es bastante blando, entonces podríamos considerarlo como un sólido blando. Entonces, el zapallo italiano, un clásico budín, se pasa por la licuadora, se mete al horno y en vez de presentar algo que no sea del agrado, siempre lo mismo, le presento este budín de zapallo italiano con puré al lado. Entonces ahí ir usando la creatividad, ¿ya? Algunas recomendaciones posturales y ambientales, las clásicas, que la espalda esté recta, no llenar mucho la cuchara, tratar de estar a la altura del paciente, porque si yo voy y doy desde arriba, el paciente va a tender a extender la cabeza hacia atrás y no es adecuado. Entonces uno tiene que estar a la misma altura, mirándose a la cara, como si estuviera en una mesa, ¿ya? Cuando se tiene que administrar la comida. Hay que masticar bien los alimentos antes de tragar. También lo que podemos hacer es que si vemos que está presentando alguna dificultad, es que administro 2 cucharadas y después doy una vacía, por ende voy a estar gatillando el reflejo deglutorio. Y lo otro importante es que hay que tratar de no acostarse inmediatamente después de las comidas. Y esto es porque, imagínense, ese día comió arroz y quedó un arroz en alguna parte de la cavidad intraoral. Si se va a acostar inmediatamente, ese alimento en algún momento va a caer por gravedad. Entonces, démosle a esta cavidad intraoral entre 15 a 30 minutos para ver si quedó algo, ¿ya? Y que lo pueda deglutir sin estar acostado. Bueno, porque no va a estar preparado el sistema deglutorio para poder hacer una deglución segura, ¿ya? Lo otro es que es súper importante el tema de la higiene oral. Sobre todo cuando ya son personas que están con vías enterales de alimentación. Por lo general, la higiene oral como que pasa a un segundo plano. Y es súper importante conservar porque el paciente sigue
sigue generando saliva, acumulación. Entonces es importante mantener un buen aseo bucal. Bueno, y acá quise colocar las opiniones de dos colegas que son del equipo de la Corporación ELA, de qué ha significado para ellos trabajar con un fonoaudiólogo. Y bueno, el kinesiólogo de la corporación, Eduardo González, dice que el rol del fonoaudiólogo dentro del equipo es fundamental. Se debe considerar la integridad de vía aérea, donde es determinante el proceso de glutorio, el reflejo de arcada y la tos. Por ende, el mantener un buen manejo del sistema de glutorio y realizar la correcta detección y rehabilitación es fundamental para evitar las consecuencias y o complicaciones del sistema respiratorio como son las neumonías aspirativas. Y ahí tenemos la mirada de Kine. Es súper importante el trabajo multidisciplinario, ¿ya? La nutricionista María José Ayel dice que como nutricionista el trabajar a la par con fonoaudiología es muy importante dentro del área hospitalaria y fuera de ella, pero en esta patología en particular se hace más relevante aún. Toda la información que yo le proporciono al paciente es regida y de la mano de las indicaciones que le otorga la fonoaudiología. Sin esta comunicación es trabajo a medias en desmedro del paciente. Trabajar en conjunto también me ha enseñado a elaborar mejores evaluaciones, entender mejor a los pacientes y entregar una atención lo más completa posible. Si vemos, acá están nuestros principales colaboradores. Nosotros trabajamos de la mano con kinesiología y con nutrición. Es primordial el trabajo en equipo, ¿ya? Y también lo hemos ido aprendiendo con la práctica, obviamente todo en beneficio del paciente. Acá Isidora Guzmán, que es la fonoaudióloga de la corporación, también mi dupla, dice que la fonoaudiología de Lela, como experiencia en este año y medio que lleva en la corporación, me ha desafiado y motivado a entregar mis conocimientos con amor. Al principio era un mundo desconocido y complejo, pero pasar el tiempo y comenzar a trabajar en su evaluación e intervención ha significado lograr que una persona sea un poco más feliz y segura. La deglución es un acto que le provoca miedo por sufrir un atoro o por no poder realizar algo tan simple como masticar. Cuando se realizan cambios, estos vuelven a disfrutar nuevamente de una comida, lo cual genera una inmensa felicidad. El habla es otra gran arista. Ver su frustración te lleva a buscar soluciones de manera funcional mediante sistemas de comunicación. Estos pacientes nos enseñan que pequeños cambios son infinitamente significativos para otros y no quiero olvidar el trabajo con el resto del equipo que va de la mano para conservar la calidad de vida y esta sea digna. Si nos fijamos, esto todo se realiza con la mayor entrega, ¿ya? Siempre hemos tratado como equipo de estar mirando al otro, ya de colocarnos los zapatos y tratar de ir en pro de ellos y de sus familias, ya. Cuando uno recibe a estas familias, por lo general llegan con mucha desinformación, con esto que leen en internet de los 1000 días, entonces es bastante la angustia, ya, y por eso que aparte de ser una muy linda área, es importante ir colocándose ¿cómo se llama? En el otro, proyectándose en el otro. Bueno, y aquí les quiero presentar a mi equipo de la corporación. En la primera foto está la directora ejecutiva y encargada de la orientación en la consulta, que es Carolina Vizquer. Luego está el equipo de nutrición, que es Claudia y la José. Luego ahí estamos con Isidora. Y en la última foto está el equipo de kinesiología, que está la Cote, Eduardo y la Ana, ¿ya? Y todos nosotros somos los que estamos en staff los lunes y los jueves atendiendo a los pacientes. Y aparte haciendo visitas domiciliarias, viajes a regiones. Bueno, y ahora les dejo la invitación a todos los que me estén escuchando, a seguir innovando, a seguir buscando, a seguir mostrando lo que somos como fonoaudiólogos.
somos una profesión que es importante y genera impacto en los pacientes. Entonces es nuestra misión empezar a generar la necesidad y a eso los invito. Todo esto, todo lo que ha sido la Corporación ELA ha sido una invitación a seguir soñando y a seguir concretando estos sueños. Y los invito a ustedes a lo mismo. Y muchas gracias. Bueno, Paula, muchas gracias por la presentación. A continuación, lo que viene tiene que ver con las preguntas que se han ido efectuando en el chat. Las vamos a ir leyendo para que tú las puedas responder desde tu trabajo. Hay una pregunta de Geraldine que dice, hola, ¿de qué manera se accede al programa ternocular? Ya. El tecnocular lo entrega la ley Ricarte Soto. Cuando el médico neurólogo, el fisiatra, hace la inscripción, ahí tiene un listado donde puede decir a qué ayudas va a querer postular al paciente. Entonces, cuando ven que los pacientes están con una dificultad, con una disartria, se postula al computador, pero eso lo decía el médico neurólogo en la ley Ricarte Soto. Gracias, Paula. Tengo otra pregunta, mira. En cuanto a las fases, por favor especificar el tiempo aproximado entre cada fase. Ya, es que eso no lo podemos estipular, porque los pacientes evolucionan como... Cada uno es un mundo, entonces yo no te podría decir, te tardas 2 meses, 1 año. Hay pacientes que se mantienen en una etapa 3 años, otros que pueden estar 3 meses. Entonces, como poder especificar cuánto se van a demorar, no se puede. Cada uno evoluciona a su ritmo, como con el predominio que tuvo su enfermedad. Perfecto, Paula. Dame un segundo. Otra pregunta, ¿en qué caso será recomendable sugerir la TQT? La TQT, ya. Bueno, la TQT va a ser igual una indicación mucho más de kinesiología, porque es por obstrucción de vía aérea. Entonces, cuando ya vemos que un paciente está con ventilación mecánica no invasiva por mucho tiempo, pensemos 20 horas en el día, que te deja un espacio mínimo de alimentación, de poder hacer las cosas. Entonces ya requieren de mucha ventilación porque por ellos solos no pueden. Sería una buena indicación de parte de kinesiología poder derivar a una TQT. Súper buena. Gracias, Paula. Elizabeth Garrido nos pregunta, ¿en cuánto tiempo es el avance de la enfermedad? ¿Meses, años? ¿Llega a cambiar su autonomía completa? Ya, lo mismo que el anterior. No podemos especificar en cuánto tiempo va a evolucionar. Nosotros tenemos pacientes que han sido 2 años, pacientes que tenemos de 15 años de evolución. Entonces, no podemos especificar drásticamente cuánto va a ser. Pero, por lo general, claro, se va perdiendo la autonomía, van perdiendo la marcha, la parte respiratoria también se va perjudicando. Entonces, claro, llega un momento que el paciente va a quedar con un grado de dependencia importante, muy, muy importante. Gracias, Paula. Otra pregunta. ¿Cuántos predictores de riesgo de aspiración eran ya riesgosos? Tener 2 ya es riesgoso, pero ya tener 4 es muy malo. Perfecto. Otra, desde la corporación, ¿qué consideran como indicador claro para gastrostomía?
Ya. O sea, con Isidora lo que vemos es que sea un paciente que ya tenga múltiples dificultades. O sea, ya estamos con un semisólido, ya estamos espesando los líquidos, vemos que hay una afectación respiratoria, entonces por ende es un paciente que se nos está deteriorando y ahí nosotras hacemos la derivación a gastro. Nosotras vamos viendo también, o sea, es un tema que uno lo habla desde la sesión 1 con el paciente. Puede ser un paciente que llegue muy bien a la consulta y nosotros en nuestra orientación que realizamos empezamos a explicar todo esto porque para que vayan teniendo nociones, ¿ya? No es que sea inmediato, uno le explica, no es inmediato, pero puede que en algún momento de la enfermedad, que puede ser en 1 año, en 5, en 10, tengan que empezar a tomar estas decisiones. Y ahí nosotras vamos haciendo el seguimiento y cuando ya vemos un deterioro importante, vamos a hacer la indicación, vamos a mandar el informe correspondiente con todos los detalles que más podamos para que el médico dé la indicación y el pase para la GTT. Perfecto, Paula. Mira, otra pregunta de Elizabeth Garrido. Si está en fase 1, ¿ya? ¿será necesario modificar la viscosidad? No, por eso lo especifiqué. En la fase 1 lo que uno más hace son sugerencias. Entonces, no sé, sugerencias ambientales, posturales. Hago la evaluación clínica de la dilución, igual como lo haría en cualquier etapa con cualquier paciente, no cambia. Pero claro, uno en esa etapa da mucho más sugerencias, en verdad, no realiza indicaciones, que ahí serían los cambios. Perfecto. Mira, otra pregunta dice, la voy a leer textual. ¿Sí? Si llevamos el caso de un paciente en fase 1, ¿comienza solamente el fonoaudiólogo si hablamos de un ELA vulvar o de igual forma se comienza multidisciplinarmente? Ya, súper. Siempre es necesario multidisciplinario. Siempre, siempre, siempre. Porque acá el kinesiólogo también nos va a ayudar con puede trabajar la tos, va a seguir reforzando la marcha, va a estar pendiente de toda la parte respiratoria y musculoesquelética. Entonces es primordial. La nutricionista va a estar con nosotras también ahí por alguna modificación en la consistencia o la hidratación. Entonces, el trabajo multidisciplinario es necesario en todas las etapas, ¿ya? No es que sean una más que otra. Y el kinesiólogo finalmente pasa a ser como el profesional de cabecera de estos pacientes, porque tenemos que pensar que va a estar 2 veces a la semana, o 3 veces, o una por último. Entonces, él va a ser la cabecera y él nos va a ir diciendo, ir detectando cambios en el paciente y nosotros nos permite hacer el seguimiento. Perfecto. Otra pregunta. Si el paciente en etapa inicial no presenta dificultad en el reflejo de glutorio, ¿será necesario trabajar estimulación termotáctil de forma preventiva, considerando que la enfermedad es degenerativa? Ya, es que la estimulación termotáctil es una técnica compensatoria. Entonces, pensándolo desde ahí, lo que yo voy a lograr al estar haciendo estimulación termotáctil en pilares, voy a estar gatillando el reflejo de glutorio en ese minuto. No es que yo vaya a mantener prolongado ese reflejo, ¿ya? Entonces, si el paciente no presenta ninguna dificultad, no es necesario estar haciendo terapia. No, a lo mejor le puedo dar una pauta de ejercicios para conservar los movimientos de los labios, de la lengua. Eso va a ser el control motor oral. Sí es pertinente conservarlo considerando que los labios y la lengua son un músculo. Eso va a ser mucho más significativo en la mantención del paciente. Perfecto. Paula, mira, hay otra pregunta que dice, es de Camila Alarcón. Dice, hola, profe, soy Camila Alarcón. Me gustaría saber qué indicaciones le da a la familia para trabajar el manejo de drooling. El manejo de drooling, ya.
Ahí es súper importante que el paciente esté bien conectado, ya esté consciente. Bueno, hay tratamientos farmacológicos también que ayudan con el tema de la hipersalia, entonces que también nos podemos ayudar de eso de la mano de los médicos, ¿ya? Pero claro, lo que yo voy a hacer va a ser que esté mucho más consciente de su cavidad intraoral, que, no sé, al momento de estar viendo tele, tenga conciencia, un buen posicionamiento va a ser clave, porque finalmente si está presentando hipersalia es porque está teniendo un bajo manejo de su saliva, ¿ya? A lo mejor no la está pudiendo deglutir, entonces con un adecuado posicionamiento en donde esté, va a haber un mejor manejo de esta. Pero eso, y manejo farmacológico que se hace mediante el médico tratante. Perfecto, Paula. Otra pregunta dice, ¿cómo ha sido el trabajo con los pacientes con ELA en estos tiempos tan complicados por la pandemia? Bueno, nosotros desde marzo, porque atendíamos en la consulta los lunes y los jueves, y desde marzo tuvimos que implementar telemedicina, teleterapia, y es bastante complejo, porque uno finalmente no puede tocar al paciente, yo no puedo sentir cómo eleva la laringe, no puedo escuchar los sonidos del glutorio, entonces es complejo, es muy, muy complejo, pero también tenemos que pensar que no podemos exponer a estos pacientes. Es más el riesgo que corren con las visitas externas, hay afección respiratoria, o sea, no puedo exponerlo a ir a visitarlo o enviar kinesiólogo. La corporación cuenta con un staff de voluntarios, ¿ya? En kinesiología, en nutrición y en fonoaudiología, y en terapia ocupacional. Entonces, pero en estos momentos, si se puede evitar, si no es de riesgo, intentamos hacerlo todo por videollamada. Ha sido muy, muy, muy complejo. Gracias, Paula. Un paréntesis a las preguntas. Mira, Bárbara coloca, Linda, muchas gracias. Sin duda nuestra labor es fundamental. Nicole Ormazábal, saludos profesora Paula, es una excelente persona y fue una audióloga, gracias a usted aprendí demasiado de la labor tanto clínica como humana. Un paréntesis a las preguntas. Ahora volvemos a las preguntas. ¿Cómo intervenir deglución en un paciente que tiene sonda, ya que no puede comer por boca? ¿Cómo que tiene sonda? ¿Que tiene una sonda nasogástrica? ¿A eso será, no es cierto? No, hay que tratar de... Yo creo que... Ya, mira, confirmo, habla solamente de sonda. Sí, no sé. Ya. ¿Por qué no podría trabajar? Esa es mi pregunta. Finalmente tenemos que conservar las habilidades deglutorias del paciente y no pensemos solo en consistencia, hidratación y medicamento. La saliva también es importante que el paciente conserve, que poder deglutir su saliva, que es algo que para nosotros es tan automático, que ni siquiera lo pensamos. Pero cuando ya llegan a ciertas etapas, el paciente va a hacer un esfuerzo de deglutir su saliva. Entonces es pertinente trabajarlo, aunque esté con sonda. Siempre va a ser relevante hacer refuerzo en deglución, aunque esté con sonda. Súper, Paula. Constanza plantea la siguiente pregunta. La implementación de las tecnologías de seguimiento ocular, según la ley Ricartes-Soto, ¿son implementadas por el fonoaudiólogo? No. En la ley Ricartes-Soto está TOBI. TOBI es el software que se entrega con el computador, ¿ya? Y no lo está haciendo el encargado de la marca acá en Chile de hacer las instalaciones de los programas. No está a cargo del fonoaudiólogo. Perfecto. Así que ahí, invitación, colegas, un mundo que explorar. Perfecto, Paula. Otra pregunta, ¿consideran igualmente la indicación de gastro u otra enteral cuando estiman que la persona se encuentra en cuidados de fin de vida? Ya.
Es que tenemos que considerar que la TQT y la gastrostomía son procedimientos que son electivos del paciente. Entonces, por mucho que yo quiera hacer una derivación, si el paciente no quiere, no lo tiene que realizar, ¿ya? Pero a nivel de término de vida es bastante complejo, porque yo personalmente lo que hago es que yo entrego la información y la familia es la que decide. No pasa por mí, pero entrego toda la información pertinente. Se la entrego a la familia, a los cuidadores y al mismo paciente, ¿ya? Y ahí pasa por ellos querer realizar el procedimiento o no. ¿Ya? No, yo siento que podemos dar podemos hacer todo lo de nosotros, pero si ellos no quieren, no los podemos pasar a llevar tampoco. Gracias, Paula. Otra pregunta, me imagino que debe ser algún estudiante o algún profesional que no conoce mucho de la fundación. ¿Cuál sería el rol del terapeuta ocupacional? Ya, terapia ocupacional está hace poco en la corporación, pero contamos con una red de voluntarios hace como 2 años, ¿ya? Lo que se encarga las terapeutas es el tema de las órtesis, de las adaptaciones en el hogar. O sea, es súper relevante. Son pacientes que pasan de tener una marcha autónoma a tener que utilizar una silla de ruedas. Entonces, ¿qué pasa con esa puerta por donde entra el paciente? ¿Qué pasa con ese baño? ¿Qué pasa con la adaptación del mango para poder entrar a la tina y poderse bañar? Que uno naturaliza demasiado esas conductas, pero cuando se tiene ELA son acciones que son súper difíciles de ejecutar, ¿ya? Entonces ahí las terapeutas ocupacionales nos adaptan los utensilios, nos ayudan con el tema de las sillas de ruedas, de las adaptaciones de las casas, de las barandas, las órtesis de palma, en miembro inferior también. Entonces es súper relevante lo que nos pueden brindar terapia ocupacional en el equipo. Muy relevante. Todos sumamos. Perfecto, Paula. Vamos a responder las últimas preguntas en función al tiempo. Las últimas 5 preguntas. Mira, Geraldine pregunta, en cuanto a la higiene bucal, además del uso de clorhexidina, ¿existe otro método de realizar higiene? Es que podemos hacerlo con enjuague bucal, el cepillo de dientes, tratemos siempre de conservar el cepillo de dientes, ¿ya? Entonces el cepillo de dientes lo podemos juntar en un enjuague bucal y hacer la higiene. La idea es hacer el barrido de los dientes, cosa de dejar la zona lo más desinfectada posible. Lo puedo hacer con agua, lo puedo realizar con suero, con lo que yo tenga en la casa. ¿Ya? Hay pacientes que no pueden acceder por temas económicos a una clorhexidina, pero si hacemos la higiene oral 3 veces al día con agua, va a estar bien, ¿ya? Gracias, Paula. Mira, Camila Lagos tiene una ex estudiante, nos coloca una excelente profesional y persona, gracias por todo lo que me enseñó en mi práctica profesional. Saludos, estamos en contacto. Elizabeth Garrido nuevamente nos pregunta, no nos pregunta, es un comentario. Estimada colega, agradezco mucho que dedique tiempo a una charla de esta enfermedad. Es tan necesaria para el desconocimiento general. Un abrazo. Fernanda Farías nos dice, ¿hay algún fármaco que genere alguna afectación a nivel fonoaudiológico? ¿Que genere alguna afectación a nivel fonoaudiológico? Sí, tenemos bastantes fármacos que entre efectos secundarios los que nos puede producir es una serostomía. Entonces son pacientes que no logran como generar la saliva adecuada para poder hacer la cohesión del bolo. Y claro, hay fármacos que producen esto, sobre todo algunos psicotrópicos que podemos encontrar entre la polifarmacia que consume un paciente ELA, ¿ya? Pero ahí hay que ir viendo caso a caso cada fármaco. De hecho, cuando los pacientes llegan entre la anamnesis que le realizamos, son qué fármacos toman. Porque después con eso, yo sé que en fonoaudiología no tenemos formación en fármacos, pero también es responsabilidad de nosotros
ir viendo qué cosas pueden afectar o no en nuestro tratamiento con los usuarios, ¿ya? Así que, y está bien que no lo sepan, no sepan todos los fármacos. Si uno no lo sabe, lo busca, ¿ya? Y ahí puede ir viendo los efectos secundarios y también en preguntarle al paciente, ¿cómo se siente usted? ¿Qué está tomando? Oiga, ¿y qué siente? ¿A qué hora se lo toma? Entonces, ir haciendo todas esas preguntas te va proyectando ya lo que puede estar ocurriendo y qué fármaco puede ser. Perfecto. Camila Alarcón nos pregunta, ¿en qué se centra la intervención en el caso de un paciente con TQT, considerando que probablemente no se podrá decanular? Y en un caso como este, ¿cada cuánto tiempo y con qué regularidad realiza la intervención? Ya. Pacientes con TQT, claro, tenemos que ver el tema económico. Por lo general se va a dar prioridad mucho más al kinesiólogo, pero desde la fonoaudiología igual podemos evaluar, o sea, podemos hacer un blue eye test y ver si el paciente aspira o no aspira, aunque tenga traqueostomía. Entonces yo creo que desde nuestra área eso sería lo importante a realizar. Pero claro, si vemos que es un paciente TQT que tiene una gastro hace un montón de tiempo y que no come nada por boca, la familia te dice no come nada por boca hace 2 años, no sé si es lo más adecuado hacer una terapia pensando en los recursos también que tiene y porque va a tener que ser terapia a domicilio, porque es un paciente que ya está en esas condiciones, no lo vamos a poder sacar, no va a ir un sistema de salud a poder hacer las terapias fonoaudiológicas. Entonces, claro, ahí también queda criterio profesional qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a abordar esto. Gracias, Paula. A ver, tenemos otra pregunta que dice, no me queda claro lo de la estimulación sensorial. ¿Cómo se realiza? ¿Y cómo se justifica esto si la afectación es neuromuscular y no sensorial? Claro. La estimulación termotáctil es una técnica que es clásica en fono, que es para gatillar reflejo deglutorio. Es eso básicamente. A mí, personalmente, no la ejecuto con los pacientes ELA. Lo que yo hago es que hago ciertas adaptaciones en la alimentación. No sé, el paciente le digo que después de 3 cucharadas tome un vaso de agua fría. El agua fría, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar el input sensorial. Eso es lo que va a hacer. Entonces ahí va a deglutir de mejor manera. Pero como terapia termotáctil clásica, que es la que conocemos, no sé, nosotras con Isidora no la realizamos en la corporación. Perfecto, Paula. Bueno, para los asistentes, por favor, pedirles que puedan contestar la encuesta que va en cada presentación. La última pregunta, Paula, y vamos a ir cerrando, es si recomiendas algún diplomado o curso para certificarse en esta especialidad. No sé si se refiere a especialidad en el ámbito de deglución, en el ámbito motor, o en la generalidad de lo que tiene ELA, el cuadro. Bueno, yo cuando comencé hice los cursos de traqueostomía para certificarme para poder trabajar y la de deglución de la Universidad de Chile. Yo creo que son 2 aristas que son de difícil manejo, o sea, a lo mejor no tenemos tanta experiencia en el pregrado, entonces es importante explorarla para poder trabajar con un paciente traqueostomizado o neurodegenerativo o distintos pacientes. O sea, esto nos va a servir en todo, desde un ACV, un TEC, a un ELA, una esclerosis múltiple, ¿ya? Y claro, yo siento que son 2 áreas que nos falta más explorar y que es muy interesante estudiarlas más allá. Eso yo les aconsejaría. Bueno, Paula, vamos a ir cerrando la presentación del día de hoy. Te agradecemos enormemente que hayas compartido tu experiencia en la corporación ELA. Le agradecemos, por supuesto, también a la corporación que permitió que estuvieses con nosotros hoy día y esperamos tenerte nuevamente
en otra ocasión. Y un abrazo virtual y Sí. muchas gracias por la presentación. No sé si quieres Ya. decir alguna palabra del cierre, para el cierre. Nada, muchas gracias por la invitación, por todo lo que están haciendo. También son instancias súper importantes de formación. Entonces siempre es necesario saber un poco más allá y también para los que están estudiando ir viendo que se pueden hacer cosas, que nada los limita. Entonces estas son instancias que generan eso en los estudiantes y también en los profesionales. Así que muchas gracias a ustedes también, un gusto participar. Eso, muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, y a todos los que aún siguen en la transmisión, los dejamos cordialmente invitados para las próximas presentaciones que vamos a estar realizando a nivel de la carrera de fonoaudiología. Así que muchas gracias, que estén todos muy bien. Hasta pronto.